nacional, pero no así para el bolsillo de las familias costarricenses. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó en forma dramática en China tras cambios en registros de casos. La Fiscalía de Fraudes y de Ciberdelincuencia pretende determinar si existe el delito de peculado en la conformación de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista del Banco Nacional. Precisamente ayer jueves allanaron varias oficinas del banco y de la asociación para secuestrar documentos. Los allanamientos se realizaron en el Centro Institucional de Procesamiento de Crédito en el edificio del Banco Nacional y en las instalaciones de la Asociación Solidarista de Empleados de ese banco. El operativo pretendía el decomiso de documentos que sirvan para la investigación realizada por el presunto delito de peculado. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, son 3 personas investigadas de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras. La causa corresponde a una serie de denuncias por supuestas irregularidades en la creación de la Junta Directiva de la asociación. Al parecer, la Junta era conformada por miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, a pesar de que la normativa de asociaciones solidaristas no lo permite. Se sospecha que las personas pretendían controlar la asociación para, en apariencia, facilitar créditos a algunos clientes corporativos del banco. Por medio de un comunicado de la Junta Directiva de Acebanacio, señalaron que presentaron las denuncias ante la Fiscalía de Fraudes de San José desde octubre del 2017 y que se encuentran muy satisfecha con la actuación llevada a cabo el día de hoy por el Ministerio Público. Para este viernes, Acebanacio ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayor información. Un proyecto para crear un registro crediticio de carácter público podría poner límites a las tasas de usura. Iniciativa es de importancia para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo OCDE. La discusión sobre las tasas de usura en las tarjetas y los créditos podría recibir un empujón inesperado de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto porque en la comisión legislativa que estudia los proyectos para ingresar a ese foro, hay una iniciativa que propone crear el Centro de Información Crediticia, el CIC. Este centro permitiría conocer el récord crediticio de cada deudor, no solo en bancos, sino incluso en negocios comerciales que venden a crédito, dando una herramienta para que se les cobren tasas de interés más bajas. Actualmente el país cuenta con un registro, pero es muy débil y no incluye a todos los actores financieros. Entonces, al no tener esa base de datos lo más amplia posible y fortalecida, lo cierto es que entonces los cálculos de los riesgos que hacen tanto los bancos como otras entidades que también venden productos financieros se basan en la presunción de que todos y todas somos malos o malas pagadoras y que el riesgo es sumamente alto, de ahí que las tasas de interés contemplan ese riesgo y suelen ser altas. Entonces, al tener el Estado una base de datos de información crediticia lo más amplia, podría verificar si la persona cuando se acerca a pedir un producto financiero pues es un buen pagador o no, y de ahí que haga la valoración de cuánto es el riesgo y por tanto los intereses. Para Hidalgo, que forma parte de la Comisión Legislativa de la OCDE, esta iniciativa daría un empujón al proyecto para regular las tasas de usura que se discute en la Comisión de Hacendarios, pues un registro público de créditos daría insumos reales sobre lo que están cobrando las entidades financieras. Sí, de hecho, si hoy día tuviéramos un SIC fuerte, la discusión sobre usura, por ejemplo, sería otra porque podríamos basarnos en la información que tiene el Estado, no las entidades. Desgraciadamente este sistema hoy día no lo tenemos y por eso ha sido tan complejo generar un mecanismo que defina una metodología, pero esperemos a futuro podamos contar con este proyecto y por tanto el Estado pueda mejor resolver. El proyecto para crear el Centro de Información Crediticia no tiene plazo de votación y junto al de Defensa del Consumidor Financiero son las dos últimas iniciativas de ley que se discuten en la Comisión Legislativa para el Ingreso de Costa Rica a la OCDE. Le reclaman al gobierno atraso en proyecto del Canal Seco. El Consejo de Concesiones y Empresas se responsabilizan mutuamente de la lentitud de los trámites.
Desde el Congreso de la República pedirán al Poder Ejecutivo que aclare si tiene como prioridad el proyecto para construir un canal seco interoceánico. Esto se da luego de la comparecencia en la Comisión de Infraestructura, donde la empresa encargada reclamó supuestos atrasos del Consejo Nacional de Concesiones. Ya hemos cumplido por segunda vez el artículo 15, probado y reprobado y más allá, por segunda vez. Estamos pidiendo que por favor consideren lo que se está trabajando, la magnitud del proyecto. Setena, que está lleno de ambientalistas, que está lleno de ingenieros. Tenemos 2 resoluciones aprobándonos el D1 y una apertura absoluta a lo que les presentamos. Entendieron la complejidad del tema y nos dieron luz verde para continuar con los estudios de la segunda etapa. En esa segunda etapa hay que estar muy claro que el Estado adquiere un compromiso con el postulante, con el que presenta la iniciativa privada, y es un compromiso de que si los estudios de factibilidad no dan la viabilidad que deben dar, bueno, en ese caso el iniciativista pues pierde su inversión, pero si el gobierno no sigue adelante con ese proyecto por alguna razón, tiene que saldarle todos los costos que implicó hacer los estudios. Los diferendos entre empresa y concesiones preocuparon a los diputados, que pedirán al Ejecutivo que defina cuál es realmente su interés. De igual forma, se está pendiente la consulta al Presidencia y al Ministro de Transportes, en comparecencia también en la Comisión de Infraestructura, para que nos digan si eso no es prioridad para el país. Si no es prioridad, pues entonces que busquemos proyectos de una envergadura semejante que vengan a reactivar la economía. O sea, cuando hablamos de construcción de infraestructura, no solamente las personas empleadas, sino que eso empieza a dinamizar la economía de todo el país. Valladares también dijo que en momentos de desaceleración económica el canal seco podría ser un disparador del empleo. El proyecto del canal seco interoceánico pretende ser una competencia y alternativa al canal de Panamá. El diputado Welmer Ramos asegura que el proyecto contra las altas tasas de usura no limitaría el acceso de crédito a los costarricenses. Esta iniciativa precisamente avanza en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios. Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios mantienen negociaciones para establecer un tope del 55% a las tasas de interés para los créditos menores a 675,000 colones y otro de 39,4% para el resto de los créditos que se otorguen en el país, quedando normado que los intereses superiores serían considerados delitos de usura. Usura es aprovecharse de la ignorancia financiera de alguien, o aprovecharse de la necesidad que tiene alguien o de la ligereza para cobrarle tasas de interés abusivamente altas. Y entonces el mundo ha calculado esas tasas abusivamente altas estableciendo un límite. Dice, lo que usted se gana en los créditos promedio, que se gane un 50% más. El diputado Welmer Ramos asegura que no es cierto que controlar las tasas de interés pueda limitar el acceso al crédito, sino que al contrario, con esto los bancos analizarían mejor las capacidades de pago de sus clientes. No es cierto que se va a producir exclusión financiera. Si eso fuera cierto, entonces la mayoría de los estados norteamericanos que están a tasas del 20, del 16 y demás tuvieran exclusión financiera, o Francia fuera una calamidad de economía, o Japón, o cualquiera de estas, y todas tienen tasas del 20 o cercanas al 20 y no hay esa exclusión financiera. Eso es la excusa para que no cambien las cosas. Ramos, quien fue ministro de Economía en la administración Solís Rivera, señala que el proyecto está cerca de ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Es un acuerdo político, y en política no es lo que uno quiere, sino lo que se logra consensuar entre las partes. Pero yo creo que, a pesar de que a mí no me gustan las tasas que se están logrando,
sí vamos a hacer que muchos costarricenses salgan de situaciones difíciles en que están y librar al pueblo de que lo sigan sobreendeudando a tasas tan abusivas. El congresista explica que en países como Francia la tasa máxima es de un 21%, en Colombia de 29,5%, mientras que actualmente en Costa Rica algunas casas de empeño o almacenes de electrodomésticos tienen tasas de hasta 200%. El Poder Ejecutivo insiste en que el servicio de Uber debe ser público, pero diputados de oposición insisten en que se debe regular como privado y sin límites en el otorgamiento de permisos. En el Congreso aún está muy lejos un acuerdo para avanzar en la legislación que regule la operación del servicio de Uber y otras plataformas de transporte similares. Tras una reunión de los ministros de la Presidencia y el de Obras Públicas y Transportes con diputados, no varió en nada la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a que se le debe dar un carácter de servicio público y se establezcan límites a los permisos otorgados. El señor ministro habla de la posibilidad de buscar una propuesta sustitutiva que contenga dos condiciones en particular. Una, que el servicio sea declarado como público y no como privado, como lo plantea el proyecto. Que sea transporte público. Que sea transporte público. Y segundo, que además haya un límite en el número eventual de los permisos o concesiones que se vayan a dar. Esos son dos temas fundamentales y son dos temas, digamos, que son contradictorios al proyecto original que presentamos. Estamos apenas en un inicio de conversaciones. Esto tomó, 40 minutos a lo sumo, de manera que esto está iniciando una conversación que queremos manejar con la mayor seriedad, la mayor prudencia con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos que conoce este tema. Diputados que han analizado el tema en la Comisión de Asuntos Económicos, semanas atrás consensuaron un proyecto, pero en sentido contrario a la propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, que sea privado y sin límites en el número de operadores. Sin embargo, esa iniciativa no ha sido convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Lo cierto es que el tema sigue alargándose inconvenientemente, pero además el proyecto no está convocado. Ustedes lo saben que nosotros no hemos podido avanzar en el proyecto porque no está convocado y entiendo, según ha manifestado el ministro de la Presidencia, de que este espacio pretende evitar la convocatoria y la discusión hasta lograr algún tipo de acuerdo con la comisión. La razón por la cual el proyecto no se ha convocado en este periodo es precisamente porque estábamos esperando tener las condiciones para iniciar estas conversaciones con las señoras y señores diputados. Hoy empezamos a conversar, debemos seguirlo haciendo, pero lejos de caprichos. Es decir, son ideas, posiciones, las del gobierno pues son conocidas, las señoras y señores diputados tienen las suyas, y de lo que se trata es de dialogar y de conversar a efecto de ver si es posible encontrar un texto que satisfaga pues, los intereses de todas las partes. Este se considera un primer encuentro y se proseguirá con el diálogo entre el gobierno y diputados de oposición. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón, es familia de las nutrias y un buen nadador. Le presentamos al tejón grisón. Son animales nocturnos y solitarios. Aunque su actividad continúa por la mañana, la gestación de la hembra dura alrededor de un mes y pueden tener de 2 a 5 crías por camada, una vez al año. La longitud del cuerpo llega hasta los 55 centímetros, la cola hasta los 15 y pesan aproximadamente 3 kilos. Su hocico, cara y pecho son de color negro o castaño oscuro. Una banda blanca parte de la frente y pasa por las orejas hasta el comienzo de la espalda. Esta última, junto con las patas y la cola, es de color gris. Tiene un pelo suave y largo. En Costa Rica vive en bosques húmedos, secos, bosques secundarios viejos y zonas cultivadas, generalmente asociados a cursos de agua. Es cazador de pequeños mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. También se alimenta de frutos.
Es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat por causa de la deforestación. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Alguien corrió el rumor de que el banco va a invertir su dinero en esa universidad. ¿Qué dijo? Espera, quiero seguir hablando contigo. ¡Basta! No tengo nada que hablar contigo, mamá. Gio. ¡Te lo merecías! De lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El ministro de Transporte descalifica como delicado el proceso de negociación con APM Terminals, el cual busca el rebajo de las tarifas en la terminal de contenedores de Moín. El ministro de Obras Públicas y Transportes inició a finales de enero con las conversaciones con la concesionaria APM Terminals para renegociar las tarifas que se cobran por contenedor movilizado y la capacidad del puerto. No obstante, tras abrirse esta fase inicial, el jerarca de la cartera calificó como delicado el proceso y le pidió calma a los sectores. Estamos en los inicios, va a ser un proceso de cerca de unos 2 o 3 meses, calculamos nosotros por lo menos. Sabemos que tenemos identificados los temas que queremos abordar con ellos y suponemos que ellos también abordarán otros, pero requerimos un poquito de comprensión de que se trata de un tema, de una negociación delicada que se va a realizar con toda seriedad. Para los exportadores, quienes meses atrás solicitaron al gobierno hacer una revisión de las tarifas, es de vital importancia lograr acuerdos, pues están teniendo costos muy altos, afectando la competitividad del sector ante el mundo. Consideramos como urgente que se atienda el rezago en la infraestructura y obra pública y de manera importante resolver la premiante situación de las tarifas en APM Terminals. Es preocupante los altos costos portuarios. Por ejemplo, solo para el sector agroexportador significó poco más de $100 millones que se pagó en el primer año con la entrada de APM. Así se lo hicimos saber al señor ministro. Desde la Cámara de Exportadores hemos insistido que hace falta renegociar la tarifa. Por su parte, la empresa holandesa APM Terminals ha reiterado estar anuente a negociar la posible reducción de tarifas mientras se respete el contrato de concesión. Actualmente, el megapuerto de Moín cobra $261,62 por cada movimiento de contenedor, es decir, por cargarlo o descargarlo de un buque. Los trabajos más complejos para ampliar la autopista General Cañas se realizarán en horario nocturno para evitar un caos vial en esa zona. Las obras impostergables iniciarán el próximo mes de abril. Ya está todo listo para que el próximo mes de abril inicie el diseño, construcción y terminación de la ampliación de los puentes sobre el río Ciruelas, río Alajuela y río Segundo, el paso a desnivel en Firestone y la construcción del conector Barreal-Castella. Por ser una ruta ya complicada para los conductores, habrá coordinación con la Policía de Tránsito y los trabajos más complejos se realizarán en horario nocturno. En el puente sobre el río Segundo se hará una ampliación a 8 carriles y de las zonas de aproximación en el puente sobre el río Alajuela y río Ciruelas, la ampliación será a 6 carriles.
En la Firestone se ampliará a 8 carriles, mientras que en las cercanías del Castela se construirá un nuevo puente que servirá de conector con Barreal. En el caso de los puentes en Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo, en este momento tenemos un puente pequeño, se va a construir un puente de 3 carriles en el caso de Alajuela y de Río Ciruelas. Paralelo, se desvía el tránsito por ahí, se demuele el que está actualmente y se construye uno nuevo. Lo mismo va a suceder en Río Segundo, se va a construir un puente de 4 carriles, se va a desviar el tránsito por ahí, se demuele el actual y se construye un nuevo puente de 4 carriles y tendríamos ahora un puente de 4 carriles por sentido. En el caso del conector Barreal Castella es una obra nueva, una parte, entonces no va a afectar. Y en el caso de que se haga necesario hacer cierres viales, se harán en horarios nocturnos cuando no haya flujo vehicular. La inversión en estas obras se financiará con los fondos recolectados en los peajes, que según la unidad administradora del proyecto deben actualizar sus tarifas. Es muy importante recordar que la ley 9292, que es la que crea este fideicomiso para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, se financia exclusivamente con los peajes. Ahora, se pueden recibir otras fuentes de financiamiento, inclusive las obras impostergables. Estas 17 obras que estamos planteando se están financiando con recursos del BOMP Conavi, que son los fideicomitentes. Pero podríamos ampliar el programa de obras impostergables, agregar obras nuevas e incluso hacer más adelantos al proyecto integral de ampliación si se hace una actualización de las tarifas de peaje. Estamos todavía en el proceso de estructuración financiera que nos permite definir una tarifa. La proyección es que estos trabajos estén listos en 12 meses. El Ministerio de Educación Pública presentó el programa Hacia una Costa Rica Bilingüe, propuesta que pretende que toda la población estudiantil entienda, converse y escriba un segundo idioma para el año 2040. Este tipo de lecciones completamente en inglés son las que se imparten a 600 estudiantes de preescolar desde el 2019. El Ministerio de Educación Pública tiene como meta hacer bilingüe a toda la población estudiantil en los próximos 20 años, para que los alumnos conversen, escriban y entiendan un segundo idioma como el inglés, francés, portugués, mandarín, italiano o alemán. Para esto, el MEP está reforzando la enseñanza de un segundo idioma en preescolar, primaria y secundaria. Se cambiarán los requisitos para contratar a los docentes, así como los planes de estudio, y se incluirán sistemas tecnológicos. Un segundo idioma desde preescolar, la primaria y la secundaria. Tenemos que trabajar fuertemente también en el tema de la contratación docente, y aquí hacemos un llamado respetuoso a las universidades públicas y privadas, porque entonces también pasa por el tema de cómo estamos formando a nuestros educadores. Pasa también por mejorar la malla curricular. ¿Qué es eso? El plan de estudios que llevamos en el preescolar, en la primaria y en la secundaria para aumentar mayores clases de un segundo idioma. El presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó la importancia de dominar un segundo idioma como pieza clave para obtener un empleo. No solo anunciamos, sino lo que nos proponemos como país es que en 20 años toda persona costarricense que se egrese del sistema de educación pública, no importa el rincón del país en el que esté, toda persona en toda provincia, en todo rincón, sea bilingüe. El MEP beneficia a cerca de 92.000 estudiantes con el aprendizaje del inglés, 1.200 estudiantes ya reciben francés, mientras que en preescolar y primaria se impactan 450 estudiantes con secciones bilingües. 49 nuevos estudiantes conforman la primera generación de jóvenes que se graduarán del programa técnico asistente en mantenimiento aeronáutico. Los egresados tendrán la oportunidad de arrancar su experiencia laboral en las nuevas instalaciones que construye Copesa en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría. Gracias a este nuevo espacio y a estos futuros técnicos habrá mayor capacidad para la atención de aviones y para ampliar los servicios de aeronaves más grandes. La mejora de capacidades permitirá la contratación de 400 nuevos técnicos, incluidos los egresados de esta primera generación. El programa, que inició el pasado 10 de febrero, concluirá en junio del 2021 con una ocupación del 45% de mujeres estudiantes.
hemos apostado a este nuevo modelo de gestión que nos permite trabajar en 3 pilares. Por un lado, la prospección, identificando los puestos de trabajo en las empresas. Posteriormente se inician los procesos de formación donde se adaptan las currículas de tal manera que sea diseñada para atender la necesidad del puesto de trabajo, y finalmente se hace la intermediación. Este ejercicio que hoy nos da posibilidad a que muchos jóvenes puedan conectarse a una oportunidad laboral, esperamos replicarla en otros espacios. En el 2019, los casos por quejas e inconformidades crecieron un 66% según la Oficina del Consumidor Financiero. En esta organización comentaron que cada día el consumidor denuncia más. Los arreglos de pago, cobros de comisión y acoso en la gestión del cobro fueron las principales quejas de los consumidores en el 2019. El director de la Oficina del Consumidor Financiero señaló que recibieron 1.417 casos contra las entidades afiliadas a esta oficina, es decir, un 35% del total recibido, y de las empresas no afiliadas, 2.648 gestiones, siendo el incremento de un 100%. En el caso de que la persona tenga una queja contra una entidad privada o Copeande o Copenae, que son 2 cooperativas que también están afiliadas a la Oficina del Consumidor, el consumidor lo primero que agota es la conversación con la entidad financiera. Va y le reclama y le dice, mire, es que usted tiene que devolverme esa plata que yo le di de más, o me está cobrando una comisión que no estaba estipulada en el contrato. Si la entidad le resuelve desfavorablemente, o sea, dice, no, usted no tiene razón, entonces la persona viene aquí. Nosotros nos encargamos de tomar el caso y vamos y lo representamos ante la entidad y le decimos, la persona, el consumidor, está reclamando esto y esto. Yo quiero saber qué es lo que usted dice. Y entonces, ahí en ese caso, la Oficina del Consumidor lo que echa mano es a todo el conocimiento y la experiencia que tenemos de nuestro personal del área legal. Veamos este cuadro. Las gestiones de los consumidores en el 2019 alcanzaron el 74,4% y corresponden a 3.023 consultas, el 25,3% a inconformidades, unas 1.029, y solo 13 se convirtieron en reclamos formales, es decir, un 0,3% con 13 casos. En el 2019, en el caso de entidades que están afiliadas a la Oficina del Consumidor, lo más frecuente fue las solicitudes de arreglos de pago, que las personas solicitaban arreglos de pago a la entidad y no le aceptaban la posibilidad del arreglo de pago. En el caso de entidades no afiliadas, lo más frecuente fue los reclamos por quejas de acoso, por prescripción de deudas, y además también la problemática de que las personas no lograban arreglos de pago también. La población entre los 31 y 40 años de edad fueron quienes más interpusieron denuncias y casi el 15% de los asuntos provinieron de las provincias de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Con respecto a los casos de entidades no afiliadas, la mayoría son contra bufetes, gestionadoras de cobro, bancos públicos, casas comerciales y cooperativas. La tramitología en la Oficina del Consumidor no tiene costo alguno y el problema se resuelve en 2 semanas. El próximo 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el evento del 2019. La Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil. El pasado 19 de agosto, el país realizó el primer simulacro nacional por sismo. 1.373.000 personas se evacuaron. Más de 750.000 estudiantes también participaron del evento. Esos son los números que la Comisión Nacional de Emergencias pretende aumentar con el próximo simulacro que se llevará a cabo el 12 de agosto. Todos los que estamos en algún sitio dentro de Paredes, en un lugar del país, el 12 de agosto, no hemos aún definido la hora, vamos a comunicarlo en su momento.
apliquemos un plan de emergencia, ya no solamente identificar la ruta, un sitio seguro, sino que además tengamos un plan de emergencia, un croquis, los materiales necesarios, una mochila con los medicamentos, con foco, con radio, con agua, es decir, todo lo que nos permita sobrevivir frente a un sismo si tuviésemos un sismo de gran magnitud. Para este año, la Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil, ya que fueron ellos los que menos participaron en el 2019. En esa oportunidad, solo 55.120 personas de la sociedad civil se unieron al esfuerzo. Por eso, para este año se busca mayor participación de ellos. Estamos instando a los comités de emergencia que preparen a 3 comunidades por lo menos. Son 82 comités de emergencia. Si preparan a 3 comunidades, entonces multipliquemos eso por 3 y estaríamos teniendo muchísimo más grupos organizados participando. Sin embargo, las comunidades que sí participaron agradecen el esfuerzo realizado. La comunidad de Bogotá está representando aquí por parte mía a los comités comunales y yo quiero que instarle a los demás comités que se activen, que trabajen. Nosotros como comité pues realizamos el simulacro el año pasado y en realidad pues es una comunidad muy pequeña de población, pero la participación que hubo fue muy exitosa. Primero que nada porque las personas ni siquiera sabían que era un simulacro. Aún no se define la hora del simulacro, pero en estos 6 meses se realizará todo el procedimiento necesario para lograr dichos objetivos. Y el próximo lunes se suman 23 nuevos policías de tránsito para realizar control en carreteras en las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan en el gran área metropolitana. En este momento la Policía de Tránsito cuenta con 900 oficiales para todo el país. Los 21 hombres y 2 mujeres que se unieron a la Policía de Tránsito y que comienzan a realizar control en carretera serán distribuidos para combatir el congestionamiento vial y atender los accidentes en el gran área metropolitana. Van a estar reforzando diferentes grupos de trabajo donde se atiende algunas de las etapas de los 28 topics que anunció el señor ministro. Vamos a estar vigilantes en lo que es regulaciones de rotonda de Zapote, los movimientos que se hacen en lo que es el cruce de el antiguo Gallito en Guadalupe o la intersección actualmente, donde hay ahora nuevamente una rotonda en Guadalupe, también lo que es el sector de Calle Blanco, de Tibás, puente sobre la ruta 32 en lo que es a la altura sobre el río Virilla y atención de accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito cuenta con 900 efectivos en todo el país. Sin embargo, pretenden contratar en los próximos años a 400 oficiales más. Para el director de la policía, un número inicial para equilibrar los trabajos sería de al menos 1.500 miembros. Si es un proceso paulatino, se desea llenar en este primer escenario alrededor de en este 2020 de 150 oficiales. Recursos Humanos está haciendo un trabajo importante. Recordemos que dependemos de varios aspectos. Uno de ellos es lograr contener el presupuesto y que por medio de la Dirección de Recursos Humanos del UAP se hagan los procesos de contratación paulatinos. Para mediados de este año se espera la graduación de otros 17 oficiales que en este momento están en capacitación. Pasamos ahora al ámbito internacional. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó de forma dramática. Esto después de que las autoridades chinas cambiaron la forma de registrar los casos, gesto que deberá alimentar especulaciones sobre la gravedad de la epidemia. Las cifras de muertes y contagios con el virus COVID-19 aumentaron dramáticamente el jueves en China. Según un último balance, se registraron 242 muertes en la provincia de Hubei, elevando los decesos en China continental a 1.355 desde el inicio de la epidemia. Simultáneamente, las autoridades informaron sobre 14.840 nuevos casos confirmados de contaminación, cifra que lleva el total hasta el momento a casi 60.000 personas. Además, las autoridades sanitarias anunciaron la adopción de una nueva metodología en la definición de casos, decisión que alimenta especulaciones sobre que el total era subestimado.
Ahora se incluirán en el conteo oficial los casos que fueron diagnosticados clínicamente, es decir, que las imágenes de pulmón en casos sospechosos pueden considerarse suficientes para diagnosticar el virus en lugar de las pruebas estándar de ácido nucleico. De acuerdo con la Comisión de Salud de Hubei, el cambio permitirá que los pacientes puedan recibir tratamiento lo antes posible. Por su parte, el Comité de Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pronunció sobre la realización del evento cuando restan 162 días para su inauguración. Con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de Hubei, China, hay muchos rumores irresponsables, pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los Juegos. En tanto, en las costas de Japón, el Ministerio de Salud anunció 44 nuevos casos de contagio entre los pasajeros del crucero Diamond Princess mantenido en cuarentena. Con ello, el número de casos confirmados en ese navío ya asciende a 218, uno de ellos un ciudadano argentino. Una misión del Fondo Monetario Internacional debate en Buenos Aires una reestructuración de la deuda argentina planteada como indispensable por el presidente Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda con 2 meses en el poder. Debate en Buenos Aires sobre la reestructuración de la deuda externa. Desde el miércoles y hasta el 19 de febrero, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Argentina en una primera visita desde que el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre pasado. Los emisarios realizarán una serie de reuniones a puerta cerrada para continuar el diálogo sobre el programa y perspectivas económicas del gobierno, según indicó un vocero del organismo desde Washington. Fernández sostiene que la deuda es impagable para el país en recesión mientras no se recupere el crecimiento económico. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su plan fiscal ante el Congreso. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Guzmán ha tenido ya algunos encuentros con funcionarios del organismo internacional y Fernández hizo una gira por Europa para conseguir apoyos a su propuesta. Hasta ahora el FMI y el gobierno argentino se han declarado satisfechos de los intercambios. Y el cambio de conducción en el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el cual la situación estaba bien, lo voy a decir de una forma coloquial, bien caliente, ha sido en cierta medida refrescante. Sin embargo, el ministro cuestionó que no se tuviera en cuenta la sostenibilidad de la deuda y advirtió que los bonistas y el FMI tienen responsabilidad en la actual crisis. Unas 6.000 personas se manifestaron frente al Congreso en la capital en rechazo a la llegada de la misión. Con los mercados prácticamente cerrados, al gobierno de Fernández le urge llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, pues luego los vencimientos serían muy pesados. Del monto acordado con el fondo, Argentina recibió 44.000 millones y el presidente renunció a los siguientes tramos. El total a reperfilar con organismos multilaterales y bonistas privados es de 195.000 millones de dólares, equivalente a un 57% del Producto Interno Bruto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto a alcanzar un acuerdo de libre comercio con Ecuador al recibir a su par de ese país, Lenín Moreno, el primer mandatario ecuatoriano en visitar la Casa Blanca en 17 años. Estados Unidos está abierto a alcanzar un eventual acuerdo de libre comercio con Ecuador. Así lo expresó el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles al recibir a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno. Trump también promocionó como modelo el nuevo Tratado TEMEC con México y Canadá. Estados Unidos y Ecuador mantuvieron tensas relaciones durante el gobierno del socialista Rafael Correa, ex aliado de Moreno, quien a su llegada al poder dio un giro a las políticas internacionales de su predecesor, acercándose de nuevo a Washington. Moreno es el primer mandatario ecuatoriano en visitar el país norteamericano en 17 años. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos. Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro por considerarla resultado de elecciones fraudulentas y apoya los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó de encabezar un gobierno de transición y celebrar nuevos comicios. Según cifras oficiales estadounidenses, Ecuador ha dado refugio a unos 400.000 venezolanos y ha recibido por esto $72 millones en asistencia de Estados Unidos.
Decenas de brasileños participaron de una protesta frente al Congreso Nacional en contra de una propuesta de ley del presidente Jair Bolsonaro que abriría los territorios indígenas a la minería y otras actividades económicas. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro para abrir los territorios indígenas a actividades productivas. Decenas de manifestantes marcharon el miércoles en Brasilia hasta el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución para permitir actividades extractivas, agropecuarias o de generación de energía en tierras ancestrales. Consideramos que, según la legislación, el proyecto es inconstitucional y no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas, considerando que tiene intereses económicos exclusivos de los indígenas. Tanto que estamos totalmente fuera de la discusión. É que a gente está totalmente fora da discussão. Nós somos contra las mineraciones. Estamos en contra de la minería en las tierras indígenas por la deforestación, porque eso nos perjudica a nosotros los pueblos indígenas, pero también a los blancos. Y sin esa tierra no tenemos cómo sobrevivir, porque la tierra es nuestra madre. Porque a terra é nossa mãe. La apertura económica de tierras indígenas y de la Amazonía es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, un escéptico del cambio climático. Los líderes indígenas denuncian que su plan tendrá como consecuencia la violencia y la invasión de mineros y madereros ilegales. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Te invitamos para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR Costa Rica Medios. Vamos a estar hablando con un experto en ciberseguridad, porque si usted tiene un aparato electrónico que ya va a desechar, recuerde borrar su información. Además, vamos a estar hablando sobre las 3 aplicaciones más descargadas en los últimos 10 años. Nos vemos. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la noche, Fui una esclava yazidi. 2 jóvenes narran su drama al ser capturadas y torturadas en Medio Oriente. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Les saluda Ana Marta Arce y de inmediato vamos a nuestros titulares. Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó las instalaciones centrales del Banco Nacional y a Sebanacio. Ministerio de Educación Pública presentó programa que pretende que todos los costarricenses dominen un segundo idioma en 2040. Compra o construcción de casa podría ser un alivio para la economía nacional, pero no así para el bolsillo de las familias costarricenses. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó en forma dramática en China tras cambios en registros de casos. La Fiscalía de Fraudes y de Ciberdelincuencia pretende determinar si existe el delito de peculado en la conformación de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista del Banco Nacional. Precisamente ayer jueves allanaron varias oficinas del banco y de la asociación para secuestrar documentos. Los allanamientos se realizaron en el Centro Institucional de Procesamiento de Crédito en el edificio del Banco Nacional y en las instalaciones de la Asociación Solidarista de Empleados de ese banco. El operativo pretendía el decomiso de documentos que sirvan para la investigación realizada por el presunto delito de peculado. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, son 3 personas investigadas de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras. La causa corresponde a una serie de denuncias por supuestas irregularidades
en la creación de la junta directiva de la asociación. Al parecer, la junta era conformada por miembros de la junta directiva del Banco Nacional, a pesar de que la normativa de asociaciones solidaristas no lo permite. Se sospecha que las personas pretendían controlar la asociación para, en apariencia, facilitar créditos a algunos clientes corporativos del banco. Por medio de un comunicado de la junta directiva de Acebanacio, señalaron que presentaron las denuncias ante la Fiscalía de Fraudes de San José desde octubre del 2017 y que se encuentran muy satisfecha con la actuación llevada a cabo el día de hoy por el Ministerio Público. Para este viernes, Acebanacio ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayor información. Un proyecto para crear un registro crediticio de carácter público podría poner límites a las tasas de usura. Iniciativa es de importancia para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo OCDE. La discusión sobre las tasas de usura en las tarjetas y los créditos podría recibir un empujón inesperado de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto porque en la comisión legislativa que estudia los proyectos para ingresar a ese foro, hay una iniciativa que propone crear el Centro de Información Crediticia, el CIC. Este centro permitiría conocer el récord crediticio de cada deudor, no solo en bancos, sino incluso en negocios comerciales que venden a crédito, dando una herramienta para que se les cobren tasas de interés más bajas. Actualmente el país cuenta con un registro, pero es muy débil y no incluye a todos los actores financieros. Entonces, al no tener esa base de datos lo más amplia posible y fortalecida, lo cierto es que entonces los cálculos de los riesgos que hacen tanto los bancos como otras entidades que también venden productos financieros se basan en la presunción de que todos y todas somos malos o malas pagadoras y que el riesgo es sumamente alto, de ahí que las tasas de interés contemplan ese riesgo y suelen ser altas. Entonces, al tener el Estado una base de datos de información crediticia lo más amplia, podría verificar si la persona cuando se acerca a pedir un producto financiero pues es un buen pagador o no, y de ahí que haga la valoración de cuánto es el riesgo y por tanto los intereses. Para Hidalgo, que forma parte de la Comisión Legislativa de la OCDE, esta iniciativa daría un empujón al proyecto para regular las tasas de usura que se discute en la Comisión de Hacendarios, pues un registro público de créditos daría insumos reales sobre lo que están cobrando las entidades financieras. Sí, de hecho, si hoy día tuviéramos un SIC fuerte, la discusión sobre usura, por ejemplo, sería otra porque podríamos basarnos en la información que tiene el Estado, no las entidades. Desgraciadamente este sistema hoy día no lo tenemos y por eso ha sido tan complejo generar un mecanismo que defina una metodología, pero esperemos a futuro podamos contar con este proyecto y por tanto el Estado pueda mejor resolver. El proyecto para crear el Centro de Información Crediticia no tiene plazo de votación y junto al de Defensa del Consumidor Financiero son las dos últimas iniciativas de ley que se discuten en la Comisión Legislativa para el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Le reclaman al gobierno atraso en proyecto del Canal Seco. El Consejo de Concesiones y Empresas se responsabilizan mutuamente de la lentitud de los trámites. Desde el Congreso de la República pedirán al Poder Ejecutivo que aclare si tiene como prioridad el proyecto para construir un canal seco interoceánico. Esto se da luego de la comparecencia en la Comisión de Infraestructura, donde la empresa encargada reclamó supuestos atrasos del Consejo Nacional de Concesiones. Ya hemos cumplido por segunda vez el artículo 15, probado y reprobado y más allá, por segunda vez. Estamos pidiendo que por favor consideren lo que se está trabajando, la magnitud del proyecto. CETENA, que está lleno de ambientalistas, que está lleno de ingenieros, tenemos 2 resoluciones aprobándonos el D1 y una apertura absoluta a lo que les presentamos, entendieron la complejidad del tema y nos dieron luz verde para continuar con los estudios de la segunda etapa. En esa segunda etapa hay que estar muy claro que el Estado
adquiere un compromiso con el postulante, con el que presenta la iniciativa privada, y es un compromiso de que si los estudios de factibilidad no dan la viabilidad que deben dar, bueno, en ese caso el iniciativista pues pierde su inversión, pero si el gobierno no sigue adelante con ese proyecto por alguna razón, tiene que saldarle todos los costos que implicó hacer los estudios. Los diferendos entre empresa y concesiones preocuparon a los diputados, que pedirán al Ejecutivo que defina cuál es realmente su interés. De igual forma, se está pendiente la consulta al Presidencia y al Ministro de Transportes en comparecencia también en la Comisión de Infraestructura para que nos digan si eso no es prioridad para el país. Si no es prioridad, pues entonces que busquemos proyectos de una envergadura semejante que vengan a reactivar la economía. O sea, cuando hablamos de construcción de infraestructura, no solamente las personas empleadas, sino que eso empieza a dinamizar la economía de todo el país. Valladares también dijo que en momentos de desaceleración económica el canal seco podría ser un disparador del empleo. El proyecto del canal seco interoceánico pretende ser una competencia y alternativa al canal de Panamá. El diputado Wilmer Ramos asegura que el proyecto contra las altas tasas de usura no limitaría el acceso de crédito a los costarricenses. Esta iniciativa precisamente avanza en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios. Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios mantienen negociaciones para establecer un tope del 55% a las tasas de interés para los créditos menores a 675,000 colones y otro de 39,4% para el resto de los créditos que se otorguen en el país, quedando normado que los intereses superiores serían considerados delitos de usura. Usura es aprovecharse de la ignorancia financiera de alguien, o aprovecharse de la necesidad que tiene alguien o de la ligereza para cobrarle tasas de interés abusivamente altas. Y entonces el mundo ha calculado esas tasas abusivamente altas estableciendo un límite. Dice, lo que usted se gana en los créditos promedio, que se gane un 50% más. El diputado Wilmer Ramos asegura que no es cierto que controlar las tasas de interés pueda limitar el acceso al crédito, sino que al contrario, con esto los bancos analizarían mejor las capacidades de pago de sus clientes. No es cierto que se va a producir exclusión financiera. Si eso fuera cierto, entonces la mayoría de los estados norteamericanos que están a tasas del 20, del 16 y demás tuvieran exclusión financiera, o Francia fuera una calamidad de economía, o Japón, o cualquiera de estas, y todas tienen tasas del 20 o cercanas al 20 y no hay esa exclusión financiera. Eso es la excusa para que no cambien las cosas. Ramos, quien fue ministro de Economía en la administración Solís Rivera, señala que el proyecto está cerca de ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Es un acuerdo político, y en política no es lo que uno quiere, sino lo que se logra consensuar entre las partes. Pero yo creo que, a pesar de que a mí no me gustan las tasas que se están logrando, sí vamos a hacer que muchos costarricenses salgan de situaciones difíciles en que están y librar al pueblo de que lo sigan sobreendeudando a tasas tan abusivas. El congresista explica que en países como Francia la tasa máxima es de un 21%, en Colombia de 29,5%, mientras que actualmente en Costa Rica algunas casas de empeño o almacenes de electrodomésticos tienen tasas de hasta 200%. El Poder Ejecutivo insiste en que el servicio de Uber debe ser público, pero diputados de oposición insisten en que se debe regular como privado y sin límites en el otorgamiento de permisos. En el Congreso aún está muy lejos un acuerdo para avanzar en la legislación que regule la operación del servicio de Uber y otras plataformas de transporte similares. Tras una reunión de los ministros de la Presidencia y el de Obras Públicas y Transportes con diputados, no varió en nada la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a que se le debe dar un carácter de servicio público y se establezcan límites a los permisos otorgados. El señor ministro habla de la posibilidad de buscar una propuesta sustitutiva que contenga dos condiciones en particular. Una, que el servicio sea declarado como público y no como privado, como lo plantea el proyecto. Que sea transporte público. Que sea transporte público. Y segundo, que además haya un límite
en el número eventual de los permisos o concesiones que se vayan a dar. Esos son dos temas fundamentales y son dos temas, digamos, que son contradictorios al proyecto original que presentamos. Estamos apenas en un inicio de conversaciones. Esto tomó, ¿qué?, 40 minutos a lo sumo. De manera que esto está iniciando una conversación que queremos manejar con la mayor seriedad, la mayor prudencia con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos que conoce este tema. Diputados que han analizado el tema en la Comisión de Asuntos Económicos, semanas atrás consensuaron un proyecto, pero en sentido contrario a la propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, que sea privado y sin límites en el número de operadores. Sin embargo, esa iniciativa no ha sido convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Lo cierto es que el tema sigue alargándose inconvenientemente, pero además el proyecto no está convocado. Ustedes lo saben que nosotros no hemos podido avanzar en el proyecto porque no está convocado, y entiendo, según ha manifestado el ministro de la Presidencia, de que este espacio pretende evitar la convocatoria y la discusión hasta lograr algún tipo de acuerdo con la comisión. La razón por la cual el proyecto no se ha convocado en este periodo es precisamente porque estábamos esperando tener las condiciones para iniciar estas conversaciones con las señoras y señores diputados. Hoy empezamos a conversar, debemos seguirlo haciendo, pero lejos de caprichos. Es decir, son ideas, posiciones, las del gobierno pues son conocidas, las señoras y señores diputados tienen las suyas, y de lo que se trata es de dialogar y de conversar a efecto de ver si es posible encontrar un texto que satisfaga pues los intereses de todas las partes. Este se considera un primer encuentro y se proseguirá con el diálogo entre el gobierno y diputados de oposición. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón, es familia de las nutrias y un buen nadador. Le presentamos al tejón grisón. Son animales nocturnos y solitarios. Aunque su actividad continúa por la mañana, la gestación de la hembra dura alrededor de un mes y pueden tener de 2 a 5 crías por camada, una vez al año. La longitud del cuerpo llega hasta los 55 centímetros, la cola hasta los 15 y pesan aproximadamente 3 kilos. Su hocico, cara y pecho son de color negro o castaño oscuro. Una banda blanca parte de la frente y pasa por las orejas hasta el comienzo de la espalda. Esta última, junto con las patas y la cola, es de color gris. Tiene un pelo suave y largo. En Costa Rica vive en bosques húmedos, secos, bosques secundarios viejos y zonas cultivadas, generalmente asociados a cursos de agua. Es cazador de pequeños mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. También se alimenta de frutos. Es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat por causa de la deforestación. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas.
El ministro de Transporte descalifica como delicado el proceso de negociación con APM Terminals, el cual busca el rebajo de las tarifas en la terminal de contenedores de Moín. El ministro de Obras Públicas y Transportes inició a finales de enero con las conversaciones con la concesionaria APM Terminals para renegociar las tarifas que se cobran por contenedor movilizado y la capacidad del puerto. No obstante, tras abrirse esta fase inicial, el jerarca de la cartera calificó como delicado el proceso y le pidió calma a los sectores. Estamos en los inicios, va a ser un proceso de cerca de unos 2 o 3 meses, calculamos nosotros por lo menos. Sabemos que tenemos identificados los temas que queremos abordar con ellos y suponemos que ellos también abordarán otros, pero requerimos un poquito de comprensión de que se trata de un tema, de una negociación delicada que se va a realizar con toda seriedad. Para los exportadores, quienes meses atrás solicitaron al gobierno hacer una revisión de las tarifas, es de vital importancia lograr acuerdos, pues están teniendo costos muy altos, afectando la competitividad del sector ante el mundo. Consideramos como urgente que se atienda el rezago en la infraestructura y obra pública y de manera importante resolver la premiante situación de las tarifas en APM Terminals. Es preocupante los altos costos portuarios. Por ejemplo, solo para el sector agroexportador significó poco más de $100 millones que se pagó en el primer año con la entrada de APM. Así se lo hicimos saber al señor ministro. Desde la Cámara de Exportadores hemos insistido que hace falta renegociar la tarifa. Por su parte, la empresa holandesa APM Terminals ha reiterado estar anuente a negociar la posible reducción de tarifas mientras se respete el contrato de concesión. Actualmente, el megapuerto de Moín cobra $261,62 por cada movimiento de contenedor, es decir, por cargarlo o descargarlo de un buque. Los trabajos más complejos para ampliar la autopista General Cañas se realizarán en horario nocturno para evitar un caos vial en esa zona. Las obras impostergables iniciarán el próximo mes de abril. Ya está todo listo para que el próximo mes de abril inicie el diseño, construcción y terminación de la ampliación de los puentes sobre el río Ciruelas, río Alajuela y río Segundo, el paso a desnivel en Firestone y la construcción del conector Barreal-Castella. Por ser una ruta ya complicada para los conductores, habrá coordinación con la Policía de Tránsito y los trabajos más complejos se realizarán en horario nocturno. En el puente sobre el río Segundo se hará una ampliación a 8 carriles y de las zonas de aproximación en el puente sobre el río Alajuela y río Ciruelas, la ampliación será a 6 carriles. En la Firestone se ampliará a 8 carriles, mientras que en las cercanías del Castella se construirá un nuevo puente que servirá de conector con Barreal. En el caso de los puentes en río Alajuela, río Ciruelas y río Segundo, en este momento tenemos un puente pequeño, se va a construir un puente de 3 carriles en el caso de Alajuela y de río Ciruelas. Paralelo, se desvía el tránsito por ahí, se demuele el que está actualmente y se construye uno nuevo. Lo mismo va a suceder en Río Segundo, se va a construir un puente de 4 carriles, se va a desviar el tránsito por ahí, se demuele el actual y se construye un nuevo puente de 4 carriles y tendremos ahora un puente de 4 carriles por sentido. En el caso del conector Barreal-Castella es una obra nueva, una parte, entonces no va a afectar. Y en el caso de que se haga necesario hacer cierres viales, se harán en horarios nocturnos cuando no haya flujo vehicular. La inversión en estas obras se financiará con los fondos recolectados en los peajes, que según la unidad administradora del proyecto deben actualizar sus tarifas. Es muy importante recordar que la ley 9292, que es la que crea este fideicomiso para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, se financia exclusivamente con los peajes. Ahora, se pueden recibir otras fuentes de financiamiento, inclusive las obras impostergables. Estas 17 obras que estamos planteando se están financiando con recursos del BOMP Conavi, que son los fideicomitentes. Pero podríamos ampliar el programa de obras impostergables, agregar obras nuevas e incluso hacer más adelantos al proyecto integral de ampliación si se hace una actualización de las tarifas de peaje. Estamos todavía en el proceso de estructuración financiera que nos permite definir una tarifa. La proyección es que estos trabajos estén listos en 12 meses.
El Ministerio de Educación Pública presentó el programa Hacia una Costa Rica bilingüe, propuesta que pretende que toda la población estudiantil entienda, converse y escriba un segundo idioma para el año 2040. Este tipo de lecciones completamente en inglés son las que se imparten a 600 estudiantes de preescolar desde el 2019. El Ministerio de Educación Pública tiene como meta hacer bilingüe a toda la población estudiantil en los próximos 20 años, para que los alumnos conversen, escriban y entiendan un segundo idioma como el inglés, francés, portugués, mandarín, italiano o alemán. Para esto, el MEP está reforzando la enseñanza de un segundo idioma en preescolar, primaria y secundaria. Se cambiarán los requisitos para contratar a los docentes, así como los planes de estudio, y se incluirán sistemas tecnológicos. Un segundo idioma desde preescolar, la primaria y la secundaria. Tenemos que trabajar fuertemente también en el tema de la contratación docente, y aquí hacemos un llamado respetuoso a las universidades públicas y privadas, porque entonces también pasa por el tema de cómo estamos formando a nuestros educadores. Pasa también por mejorar la malla curricular. ¿Qué es eso? El plan de estudios que llevamos en el preescolar, en la primaria y en la secundaria para aumentar mayores clases de un segundo idioma. El presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó la importancia de dominar un segundo idioma como pieza clave para obtener un empleo. No solo anunciamos, sino lo que nos proponemos como país es que en 20 años toda persona costarricense que se egrese del sistema de educación pública, no importa el rincón del país en el que esté, toda persona en toda provincia, en todo rincón, sea bilingüe. El MEP beneficia a cerca de 92.000 estudiantes con el aprendizaje del inglés, 1.200 estudiantes ya reciben francés, mientras que en preescolar y primaria se impactan 450 estudiantes con secciones bilingües. 49 nuevos estudiantes conforman la primera generación de jóvenes que se graduarán del programa técnico asistente en mantenimiento aeronáutico. Los egresados tendrán la oportunidad de arrancar su experiencia laboral en las nuevas instalaciones que construye Copesa en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría. Gracias a este nuevo espacio y a estos futuros técnicos habrá mayor capacidad para la atención de aviones y para ampliar los servicios de aeronaves más grandes. La mejora de capacidades permitirá la contratación de 400 nuevos técnicos, incluidos los egresados de esta primera generación. El programa, que inició el pasado 10 de febrero, concluirá en junio del 2021 con una ocupación del 45% de mujeres estudiantes. Hemos apostado a este nuevo modelo de gestión que nos permite trabajar en 3 pilares. Por un lado, la prospección, identificando los puestos de trabajo en las empresas. Posteriormente se inician los procesos de formación donde se adaptan las currículas de tal manera que sea diseñada para atender la necesidad del puesto de trabajo, y finalmente se hace la intermediación. Este ejercicio que hoy nos da posibilidad a que muchos jóvenes puedan conectarse a una oportunidad laboral, esperamos replicarla en otros espacios. En el 2019, los casos por quejas e inconformidades crecieron un 66%, según la Oficina del Consumidor Financiero. En esta organización comentaron que cada día el consumidor denuncia más. Los arreglos de pago, cobros de comisión y acoso en la gestión del cobro fueron las principales quejas de los consumidores en el 2019. El director de la Oficina del Consumidor Financiero señaló que recibieron 1.417 casos contra las entidades afiliadas a esta oficina, es decir, un 35% del total recibido, y de las empresas no afiliadas, 2.648 gestiones, siendo el incremento de un 100%. En el caso de que la persona tenga una queja contra una entidad privada o Copeande o Copenae, que son 2 cooperativas que también están afiliadas a la Oficina del Consumidor, el consumidor lo primero que agota es la conversación con la entidad financiera. Va y le reclama y les dice: mire, es que usted tiene que devolverme esa plata que yo le di de más, o me está cobrando una comisión que no estaba estipulada en el contrato.
Si la entidad le resuelve desfavorablemente, o sea, dice, no, usted no tiene razón, entonces la persona viene aquí. Nosotros nos encargamos de tomar el caso y vamos y lo representamos ante la entidad y le decimos, la persona, el consumidor, está reclamando esto y esto. Yo quiero saber qué es lo que usted dice. Y entonces, ahí en ese caso, la oficina del consumidor lo que echa mano es a todo el conocimiento y la experiencia que tenemos de nuestro personal del área legal. Veamos este cuadro. Las gestiones de los consumidores en el 2019 alcanzaron el 74,4% y corresponden a 3.023 consultas, el 25,3% a inconformidades, unas 1.029, y solo 13 se convirtieron en reclamos formales, es decir, un 0,3% con 13 casos. En el 2019, en el caso de entidades que están afiliadas a la Oficina del Consumidor, lo más frecuente fue las solicitudes de arreglos de pago, que las personas solicitaban arreglos de pago a la entidad y no le aceptaban la posibilidad del arreglo de pago. En el caso de entidades no afiliadas, lo más frecuente fue los reclamos por quejas de acoso, por prescripción de deudas y además también la problemática de que las personas no lograban arreglos de pago también. La población entre los 31 y 40 años de edad fueron quienes más interpusieron denuncias y casi el 15% de los asuntos provinieron de las provincias de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Con respecto a los casos de entidades no afiliadas, la mayoría son contra bufetes, gestionadoras de cobro, bancos públicos, casas comerciales y cooperativas. La tramitología en la Oficina del Consumidor no tiene costo alguno y el problema se resuelve en 2 semanas. El próximo 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el evento del 2019. La Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil. El pasado 19 de agosto el país realizó el primer simulacro nacional por sismo. 1.373.000 personas se evacuaron. Más de 750.000 estudiantes también participaron del evento. Esos son los números que la Comisión Nacional de Emergencias pretende aumentar con el próximo simulacro que se llevará a cabo el 12 de agosto. Todos los que estamos en algún sitio dentro de Paredes, en un lugar del país, el 12 de agosto, no hemos aún definido la hora, vamos a comunicarlo en su momento. Apliquemos un plan de emergencia, ya no solamente identificar la ruta, un sitio seguro, sino que además tengamos un plan de emergencia, un croquis, los materiales necesarios, una mochila con los medicamentos, con foco, con radio, con agua, es decir, todo lo que nos permita sobrevivir frente a un sismo si tuviésemos un sismo de gran magnitud. Para este año la Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil, ya que fueron ellos los que menos participaron en el 2019. En esa oportunidad, solo 55.120 personas de la sociedad civil se unieron al esfuerzo. Por eso, para este año se busca mayor participación de ellos. Estamos instando a los comités de emergencia que preparen a 3 comunidades por lo menos. Son 82 comités de emergencia. Si preparan a 3 comunidades, entonces multipliquemos eso por 3 y estaríamos teniendo muchísimo más grupos organizados participando. Sin embargo, las comunidades que sí participaron agradecen el esfuerzo realizado. La comunidad de Bogotá está representando aquí por parte mía a los comités comunales y yo quiero que instarle a los demás comités que se activen, que trabajen. Nosotros como comité realizamos el simulacro el año pasado y en realidad es una comunidad muy pequeña de población, pero la participación que hubo fue muy exitosa. Primero que nada porque las personas ni siquiera sabían que era un simulacro. Aún no se define la hora del simulacro, pero en estos 6 meses se realizará todo el procedimiento necesario para lograr dichos objetivos.
Y el próximo lunes se suman 23 nuevos policías de tránsito para realizar control en carreteras en las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan en el gran área metropolitana. En este momento, la Policía de Tránsito cuenta con 900 oficiales para todo el país. Los 21 hombres y 2 mujeres que se unieron a la Policía de Tránsito y que comienzan a realizar control en carretera serán distribuidos para combatir el congestionamiento vial y atender los accidentes en el gran área metropolitana. Van a estar reforzando diferentes grupos de trabajo donde se atiende algunas de las etapas de los 28 topics que anunció el señor ministro. Vamos a estar vigilantes en lo que es regulaciones de rotonda de Zapote, los movimientos que se hacen en lo que es el cruce de el antiguo Gallito en Guadalupe o la intersección actualmente, donde hay ahora nuevamente una rotonda en Guadalupe, también lo que es el sector de Calle Blancos, de Tibás, puente sobre la ruta 32 en lo que es a la altura sobre el río Virilla y atención de accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito cuenta con 900 efectivos en todo el país. Sin embargo, pretenden contratar en los próximos años a 400 oficiales más. Para el director de la policía, un número inicial para equilibrar los trabajos sería de al menos 1.500 miembros. Si es un proceso paulatino, se desea llenar en este primer escenario alrededor de en este 2020 de 150 oficiales. Recursos Humanos está haciendo un trabajo importante. Recordemos que dependemos de varios aspectos. Uno de ellos es lograr contener el presupuesto y que por medio de la Dirección de Recursos Humanos del OAP se hagan los procesos de contratación paulatinos. Para mediados de este año se espera la graduación de otros 17 oficiales que en este momento están en capacitación. Pasamos ahora al ámbito internacional. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó de forma dramática. Esto después de que las autoridades chinas cambiaron la forma de registrar los casos, gesto que deberá alimentar especulaciones sobre la gravedad de la epidemia. Las cifras de muertes y contagios con el virus COVID-19 aumentaron dramáticamente el jueves en China. Según un último balance, se registraron 242 muertes en la provincia de Hubei, elevando los decesos en China continental a 1.355 desde el inicio de la epidemia. Simultáneamente, las autoridades informaron sobre 14.840 nuevos casos confirmados de contaminación, cifra que lleva el total hasta el momento a casi 60.000 personas. Además, las autoridades sanitarias anunciaron la adopción de una nueva metodología en la definición de casos, decisión que alimenta especulaciones sobre que el total era subestimado. Ahora se incluirán en el conteo oficial los casos que fueron diagnosticados clínicamente, es decir, que las imágenes de pulmón en casos sospechosos pueden considerarse suficientes para diagnosticar el virus en lugar de las pruebas estándar de ácido nucleico. De acuerdo con la Comisión de Salud de Hubei, el cambio permitirá que los pacientes puedan recibir tratamiento lo antes posible. Por su parte, el Comité de Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pronunció sobre la realización del evento cuando restan 162 días para su inauguración. Con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de Hubei, China, hay muchos rumores irresponsables, pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los Juegos. En tanto, en las costas de Japón, el Ministerio de Salud anunció 44 nuevos casos de contagio entre los pasajeros del crucero Diamond Princess mantenido en cuarentena. Con ello, el número de casos confirmados en ese navío ya asciende a 218, uno de ellos un ciudadano argentino. Una misión del Fondo Monetario Internacional debate en Buenos Aires una reestructuración de la deuda argentina planteada como indispensable por el presidente Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda con 2 meses en el poder. Debate en Buenos Aires sobre la reestructuración de la deuda externa. Desde el miércoles y hasta el 19 de febrero, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Argentina en una primera visita desde que el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre pasado. Los emisarios realizarán una serie de reuniones a puerta cerrada para continuar el diálogo sobre el programa y perspectivas económicas del gobierno, según indicó un vocero del organismo desde Washington. Fernández sostiene que la deuda es impagable para el país en recesión mientras no se recupere el crecimiento económico. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su plan fiscal ante el Congreso. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando.
que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Guzmán ha tenido ya algunos encuentros con funcionarios del organismo internacional y Fernández hizo una gira por Europa para conseguir apoyos a su propuesta. Hasta ahora el FMI y el gobierno argentino se han declarado satisfechos de los intercambios. Y el cambio de conducción en el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el cual la situación estaba bien, lo voy a decir de una forma coloquial, bien caliente, ha sido en cierta medida refrescante. Sin embargo, el ministro cuestionó que no se tuviera en cuenta la sostenibilidad de la deuda y advirtió que los bonistas y el FMI tienen responsabilidad en la actual crisis. Unas 6.000 personas se manifestaron frente al Congreso en la capital en rechazo a la llegada de la misión. Con los mercados prácticamente cerrados, al gobierno de Fernández le urge llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, pues luego los vencimientos serían muy pesados. Del monto acordado con el fondo, Argentina recibió 44.000 millones y el presidente renunció a los siguientes tramos. El total a reperfilar con organismos multilaterales y bonistas privados es de 195.000 millones de dólares, equivalente a un 57% del Producto Interno Bruto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto a alcanzar un acuerdo de libre comercio con Ecuador al recibir a su par de ese país, Lenín Moreno, el primer mandatario ecuatoriano en visitar la Casa Blanca en 17 años. Estados Unidos está abierto a alcanzar un eventual acuerdo de libre comercio con Ecuador. Así lo expresó el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles al recibir a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno. Trump también promocionó como modelo el nuevo Tratado TEMEC con México y Canadá. Estados Unidos y Ecuador mantuvieron tensas relaciones durante el gobierno del socialista Rafael Correa, ex aliado de Moreno, quien a su llegada al poder dio un giro a las políticas internacionales de su predecesor, acercándose de nuevo a Washington. Moreno es el primer mandatario ecuatoriano en visitar el país norteamericano en 17 años. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que nos son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos. Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro por considerarla resultado de elecciones fraudulentas y apoya los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó de encabezar un gobierno de transición y celebrar nuevos comicios. Según cifras oficiales estadounidenses, Ecuador ha dado refugio a unos 400.000 venezolanos y ha recibido por esto $72 millones en asistencia de Estados Unidos. Decenas de brasileños participaron de una protesta frente al Congreso Nacional en contra de una propuesta de ley del presidente Jair Bolsonaro que abriría a los territorios indígenas a la minería y otras actividades económicas. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro para abrir los territorios indígenas a actividades productivas. Decenas de manifestantes marcharon el miércoles en Brasilia hasta el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución para permitir actividades extractivas, agropecuarias o de generación de energía en tierras ancestrales. Consideramos que según la legislación el proyecto es inconstitucional y no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas, considerando que tiene intereses económicos exclusivos de los indígenas. Tanto que estamos totalmente fuera de la discusión. Estamos en contra de la minería en las tierras indígenas por la deforestación, porque eso nos perjudica a nosotros los pueblos indígenas, pero también a los blancos. Y sin esa tierra no tenemos cómo sobrevivir, porque la tierra es nuestra madre. La apertura económica de tierras indígenas y de la Amazonía es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, un escéptico del cambio climático. Los líderes indígenas denuncian que su plan tendrá como consecuencia la violencia y la invasión de mineros y madereros ilegales. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. ¿Cómo es un laboratorio remoto?
Yo soy Susana y esto es Etcétera. Y hoy voy a compartirles datos random que aprendí en los cursos libres de la U. Tan random. Cuando jugamos algo y casi ganamos, nuestro cerebro produce dopamina, al igual que si hubiéramos triunfado. Por eso nos enganchamos y lo volvemos a intentar. Vamos, Godzilla, no me falle. Vamos. Y a intentar una y otra vez y muchas veces más. A esto se le conoce como el efecto near miss, o sea, el casi gano. Y funciona tan bien que se usa en muchos juegos de azar y videojuegos. Por eso, no importa cuántas veces perdamos. Si estuvimos a muy poco de ganar, vamos a seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Les tengo una pregunta random. ¿Se han fijado en el control remoto que trae un montón de botones que uno ni siquiera sabe para qué sirven? Ay, tía Julie, ¿cómo hago para volverme al canal que estaba viendo? Me voy a perder el maratón de Luismi. Lo que pasa es que, aunque no lo crean, los primeros controles remotos se hicieron para combatir la publicidad. Así, cuando saliera un anuncio, nosotros tuviéramos literalmente el control. Luego se descubrió que el control remoto podía servirnos para muchas otras cosas y hacernos la vida más cómoda. Hasta que llegaron el cable, el VHS, la televisión digital y todo se descontroló. ¿Entendieron? Se descontroló por el control. Y los fabricantes de controles remotos, en vez de rediseñarlos, lo que hicieron fue meterle más botones. Y hablando de controlar remotamente algo, ¿se imaginan si todo el mundo se pudiera manejar desde un control remoto? Digamos, como un laboratorio. Suena todo ciencia ficción, pero no lo es. No solo existen, sino que hay uno en Costa Rica. Se llama Laboratorio Remoto y está en la UNED. El laboratorio funciona así. Es un equipo real que está montado en un espacio físico de la UNED en Sabanilla. Se le llama remoto porque podemos manipularlo usando el celular, la tablet y la computadora y ver en tiempo real lo que está pasando desde una cámara web. Hay 3 ejercicios prácticos que podemos hacer: el plano inclinado, el panel eléctrico y el visir. Los podemos usar para ver caída libre, voltaje y resistencia en serie. Lo mejor de todo es que el laboratorio remoto lo podemos utilizar si somos estudiantes de cole y así nos vamos preparando para cuando entremos a la U. Así que yo que vos le comparto este video a tu profe de física para que vean todas las cosas chivas que pueden hacer en clase. Además, el laboratorio remoto tiene muchas ventajas porque es fácil de usar y podemos usarlo en cualquier momento. Además, aprendemos mejor porque podemos repetir un ejercicio todas las veces que queramos hasta que nos salga bien. Por acá abajo les voy a dejar toda la información por si quieren saber más de este proyecto. Preparen sus palomitas porque en el próximo bloque les voy a decir cuál es la mejor fila para sentarse en el cine. Recuerden seguirnos en Instagram como Somos Generación Z. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Esta semana en Punto y Coma nos acompañan los poetas Gustavo Arroyo y Roy Fernández, quienes nos presentan sus más recientes poemarios, Los Elementos Nobles y Estrellas en 45. Acompáñenos a conocer más de sus obras e inquietudes poéticas a través de Punto y Coma. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra.
continuación, Café Nacional. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores. Son las 8 en punto de la mañana. Bienvenido y bienvenida a este Café Nacional a través de 13 Costa Rica Televisión y también, desde luego, a través de 101.5 Costa Rica Radio. Yo soy Sergio Castro. Hoy celebramos en este Café Nacional el Día de la Amistad, el Día del Amor, y yo creo que no solamente nosotros lo celebramos aquí, sino que también la gente en este país anda ya media loca y media atarantada, porque había una gran cantidad de tránsito por la mañana. Y déjenme contarles que cuando yo hago el recorrido de mi casa de Tibás hacia acá, cerca paso por mi casa por una floristería, y desde las 5:30 de la mañana estaba abierta ya la floristería para esos que obviamente van a querer hacerle un detalle a la gente que quieren hoy. Nosotros también queremos hacerles un detalle y tenemos dos sorpresitas. Bueno, tenemos muchas sorpresas hoy, pero primero, por supuesto que saludo a mis compañeros, Carolina Medina y don José Domínguez. Buenos días, feliz día a todos, feliz día a todos los compañeros, a nuestros invitados, feliz día de la amistad, feliz día del amor, que lo disfruten montones, que lo celebren con las personas que ustedes quieren, con las personas que uno aprecia, con los compañeros de trabajo que al fin y al cabo también terminan siendo una familia y demás. Hoy nos dijo don Oscar, nuestro sonidista, que iba a estar muy romántico. Sí, muy y entonces ahí está el amor en el aire de Rocío Dúrcal. Ajá. Exactamente. De verdad que disfruten del viernes. Además yo les decía ahora, viernes de quincena, viernes porque llega el fin de semana. Ajá. Y viernes de San Valentín. Está completo el fin de semana. Todos los motivos para celebrar y para sentirse alegres arrancando este Café Nacional. José, buenos días. Y viernes 14, no 13, ¿eh? Sí, ajá. Así es. Bueno, muy buenos días Sergio, buenos días Caro, buenos días compañeros aquí en estudio, a los invitados que están ya con nosotros en esta oportunidad muy temprano, están con nosotros, a ustedes compañeros allá en Control Central. Muchas gracias por estar también en este día. Bendiciones a todos y a todas las amigas y amigos que nos